Este, buenas tardes, compañeros. 22. Les voy a hablar de un libro muy interesante. La miseria del historicismo de nuestro maestro Karl Raymond Popper. Es que nada, les voy a compartir pantalla para la presentación y Carlos. Muy bien. La miseria del historicismo. Es de Karl Raymond Popper, soy Diego Garza Martínez, de la carrera de Economía de la UEA, o Unidad de Ciencia, Aprendizaje, Doctrinas Políticas y Sociales. Pues, sí. Karl Raymond Popper, de 1902 a 1999. Ahí tenemos al gran filósofo. Vida. Bueno, como sabemos, Karl Raymond Popper nació en Viena, Austria, en 1902. Un filósofo austriaco. Estudió filosofía en la Universidad de Viena y ejerció la docencia en la Universidad de Canterbury y en la London School of Economics, obviamente de Londres. Defendió que la ciencia operaba por falsación y no por inducción. Esto es un punto muy importante. Y llevó a cabo una crítica extremadamente fuerte de los sistemas políticos de Marx y Platón. Estas son algunas de sus obras más representativas. Como podemos ver, tenemos La sociedad abierta y sus enemigos, de 1945, La lógica de la investigación científica, de 1934, Conjeturas y refutaciones, el desarrollo del conocimiento científico, de 1963, el libro del que vamos a hablar el día de hoy, La miseria del historicismo, de 1957. Originalmente, los primeros escritos de este libro fueron en 1944. Pero por motivos, problemas de la Segunda Guerra Mundial y demás, pues, se tuvo que aplazar la fecha de publicación. 1957 sería el historicismo. Y En busca de un mundo mejor, de 1984. Ok, comenzamos con las tesis. ¿Vale? Como sabemos que esta obra prácticamente trata de dejar sin bases epistemológicas a la concepción del historicismo, ¿no? ¿A qué nos referimos con este historicismo? Bueno, el historicismo nos dice que todo tiene un devenir histórico, todo, tiene, todo viene de algo del pasado, o sea, todo tiene algo histórico, nada puede salir así de la nada, eh, ciencias así naturales, o sea, todo tiene algo, tiene un porqué. Ajá. Además, también Carlos Popper menciona que hace distinciones entre la historia y las demás ciencias. Es decir, me voy a referir sobre todo a las ciencias teóricas y pues a las propias ciencias sociales, ¿no? Y establece una clasificación entre ciencias teóricas y ciencias sociales. Las ciencias teóricas, como mencioné, son las ciencias naturales, son leyes exactas, pues se cuentan cuáles son, y las ciencias históricas, bueno, pues son principalmente de lo que habla de esta obra, ¿no? De la miseria del historicismo. Aquí podemos ver una imagen, ¿no? Vemos que de los tiempos de la antigua Grecia, que más bien parece Roma, ¿no? Representativas de esa época. Aquí nos dice que para Popper la diferencia entre las ciencias teóricas y la historia están en que estas primeras tienen interés en las leyes universales y además de que la historia va por lo particular. La historia busca tener evidencias del pasado para poderlas dar una respuesta, ¿no? Y también mencionó que la historia se interesa por la experimentación de proporciones singulares, es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Aunque es carente de fórmulas, ¿no? Y de todos estos procesos de carácter homogéneo, ¿no? De que, por ejemplo, las ciencias naturales son más exactas, ¿no? La historia lo es cuando tenemos evidencias, cuando tenemos fechas, cuando tenemos con qué basarnos para poder
sacar conclusiones, ¿no? Una imagen. Ok, ¿qué es lo que plantea que la historia se explica de esta manera? Cuando el historiador se le da un acontecimiento singular, este buscará las condiciones iniciales del suceso. Es decir, bajo sus evidencias, buscará fechas para poder determinar este suceso. Y ahora, se usarán leyes generales de otras áreas de conocimiento que serán obvias, permitiendo al historiador explicar el acontecimiento. Sí, la historia utiliza números, sí, fechas y evidencias escritas. O sea, hace uso en teoría de otras ciencias, ¿no? De todas las matemáticas. Pues no tanto, pero sí en las líneas del tiempo, en las fechas. Es sumamente importante para la historia, ¿no? Bien. Bueno, esto digamos que hagamos un concreto exacto de lo que nos dice aquí, de lo que mencionamos regresando. Se usarán leyes generales de otras áreas de conocimiento que serán obvias, permitir al historiador explicar el acontecimiento. Vamos al ejemplo. Ok, aquí dice, usado el siguiente ejemplo para entender estos conceptos que mencioné en la diapositiva pasada. Dice, si decimos que la causa de la muerte de Giordano Bruno fue ser quemado vivo, no necesitamos entonces mencionar la ley universal de que todos los seres vivos mueren cuando son expuestos a un calor intenso, pero nuestra explicación causal implica tácitamente esta ley. Este es un ejemplo muy claro que vimos en la diapositiva pasada. ¿Sí? También Popper nos menciona que un acontecimiento singular es consecuencia de otro, solamente si hay una relación con alguna ley universal que la sostenga, ¿no? Entonces Popper dice que toda explicación casual de un acontecimiento singular se puede considerar histórica. Aquí hay un punto donde yo estoy un poco en conflicto con el pensamiento de Popper, pero eso lo vamos a ver en la antítesis. Ahorita no quiero considerar mucho, ahorita fijarme mucho, pero hay algo ahí que no estoy muy de acuerdo, de que todo acontecimiento singular se puede considerar histórica solo si la causa está descrita. ¿Cuántos sucesos no están descritos? No están escritos a puño y letra, sin embargo tienen gran relevancia histórica. Un punto sumamente importante. Digo, yo aquí estoy un poco en contra de Popper, de que todo lo que está descrito es histórico. O sea, sí, pero no todo, ¿no? Sí, muy bien. Popper nos menciona dos cosas muy importantes, con las dos tareas más importantes que tiene la historia. En este caso es desarrollar los hilos de la casualidad y describir la manera accidental de cómo se tejen estos hilos. Es buscar cómo se obtienen estas respuestas, ¿no? Cómo obtenemos estas validez, ¿no? Estas tareas son complementarias para el historicismo, ¿no? La historia. Bueno, como tal, este libro es demostrar que no existen leyes históricas como tal, ¿no? Y pues sí, es una crítica al historicismo. De hecho, la obra de la miseria del historicismo se basa en uno de los nombres de obras de Karl Marx, que no me recuerdo, se llama La miseria de la filosofía. Karl Raymond Popper se basó mucho en tomar ese título para adaptarlo a su obra, ¿no? Y como tal viene el título, la miseria hace alusión a que el estoicismo no funciona, o sea, diciendo que el fracaso del estoicismo, ¿no? Y pues obviamente es un intento por destruir las bases metodológicas de para demostrar que es imposible encontrar leyes históricas, ¿no? Porque los historicistas dicen que existen las leyes históricas, ¿no? Que hay fórmulas para obtener, ¿no? Leyes, ¿no? Fechas, ¿no? Pues no como tal, y en eso sí estoy de acuerdo con Popper, ¿no? El método usado por el historista está basado en el método que utilizan las ciencias naturales. O sea, sí es verdad. O sea, sí, las ciencias naturales sí están metidas en la historia.
pero pues también no pueden aplicar, como mencionan en el libro, problemas de la ley de la gravitación universal en la historia. O sea, son ciencias totalmente distintas, que sin embargo se pueden adaptar desde mi punto de vista. Pero ahorita no me voy a adelantar tanto, apenas estamos viendo la tesis de lo que trata este libro, de lo que trata esta obra. Este, esto lo dejaremos para posteriormente llegando a la hipótesis. Siguiente. Muy bien. Popper también menciona que estas teorías historicistas surgen de un intento de aplicar las ciencias naturales o las leyes exactas, como también las podemos conocer, en la misma historia. Ahora, la historia, como lo mencioné en la diapositiva pasada, no puede utilizar el mismo método que las ciencias naturales, a las que denomina ciencias teóricas. ¿Por qué? O sea, sí, no, pero este no lo voy a, como vuelvo a repetir, lo voy a tomar posteriormente en la antítesis. Eh, Sí, o sea, en parte tiene razón. O sea, no podemos aplicar fórmulas, ¿no?, de historia en las ciencias sociales como tal, pero es lo que mencionaba. Eh, Esto es más propio de una. Entonces, lo voy a mencionar posteriormente. ¿Me das una imagen? Ok, estas ciencias son generalizadoras y además buscan explicar y predecir los hechos del mundo físico. Me refiero a las leyes teóricas o las leyes exactas o ciencias naturales, bastantes nombres que tienen. Sí, es un hecho que las ciencias naturales, las ciencias teóricas, pueden contarnos los sucesos más precisos, cómo se mueven los astros. Ese es un clave ejemplo de lo que nos da el libro. ¿Cómo calculamos la ley de la gravitación universal? ¿Cómo calculamos la masa de un planeta? La masa de las cosas, la integridad completa. Precisamente es gracias a cálculos matemáticos o cálculos exactos, creados desde los tiempos de incluso desde la edad de piedra, cuando comenzaban a contar personas, a contar números. Y más antigua Grecia, cuando tenemos a grandes maestros como Sócrates, Platón, Aristóteles, Anaxímenes y muchos otros más, que nos metieron en este rollo de la filosofía y llevar juntarlas con las leyes, juntarlas con las ciencias naturales para formar leyes. Fíjate, qué interesante, ¿no? Eh, Además, provocan el argumento del carácter único e irrepetible del hecho histórico. Sí, eso mencionamos, en las ciencias naturales todos los cálculos son exactos. Desgraciadamente, en el historicismo, en la historia, va a haber cambios. Las ciencias naturales están más fijas a lo que tenemos a nuestro alrededor, a lo que las masas, los astros, ¿no? Cosas más exactas. La historia, las ciencias sociales están más enfocadas al estudio de la sociedad, pero la sociedad cambia. Por eso crees que usar ciencias naturales es muy exacto en las ciencias sociales. Puede que sí, pero a la vez no, porque está sujeta a cambios, cosa que en las leyes exactas no pasa. Siguiente. Ahí tenemos una imagen, nuevamente así, pero bueno. Esto es muy importante, esto sí lo tengo que mencionar. Ok, Popper sobre todo me dice aquí, lo voy a leer, niega que existan leyes del desarrollo histórico humano, por ser esto un hecho único, por lo tanto irrepetible e impredecible. Sí, o sea, la historia jamás se va a volver a repetir. Eso de que la historia se repite, en casos, pero siempre está sostenida a cambios. Entonces, pues, no podemos decir que la historia se va a mantener constante a lo largo de los años. Siempre hay cambios, ya sea para bien o ya sea para mal. La imposibilidad de realizar predicciones a gran escala en las ciencias sociales está centrada en el carácter único de la sociedad como sistema.
Pues es que sí, únicamente las ciencias sociales se fijan más en la sociedad, ¿no? Pues obviamente meter las, como tal de relleno, las fórmulas de la, perdón, de la física o de las matemáticas es algo muy, muy complejo. Aquí es un argumento muy, muy interesante que quiero mencionar. Aquí. Dice, la búsqueda de una ley que determine el orden invariable de la evolución no puede de ninguna forma caer dentro del campo del método científico, ya sea en biología, ya en sociología, y mis razones para ello son muy simples. La evolución de la vida sobre la Tierra o la de la sociedad humana es un proceso histórico único. Esto nos conduce a la cuestión de la unicidad, perdón, es unicidad de los acontecimientos históricos. En cuanto que nos ocupamos de la explicación histórica de estos acontecimientos típicos, tienen estos necesariamente que ser tratados como típicos, como pertenecientes a clases o categorías de los acontecimientos. La historia, sin embargo, no se interesa solo por la explicación de acontecimientos específicos como tal. Una de sus tareas importantes es, sin duda alguna, la de describir los acontecimientos interesantes en sus peculiaridades o unicidad. Esto podemos ver de la obra de Karl Popper, en los 84, página 2, ¿no? Esto es de otra tomada de otro lugar. Muy importante esto, muy, muy importante. Sí, lo voy a dejar un rato para que pueda leer. Esto es importante. Explicarlo es muy detalle, es muy, muy complejo. Sin embargo, pues sí, la historia es irrepetible, ¿no? Pero esto de que unas tareas importantes es sin duda la de describir las acontecimientos interesantes para cumplir. Sí, sí es interesante. Sí, son describir acontecimientos. Pero también nos mencionaba que pues, todo lo que está descrito es un suceso histórico. Pero no siempre puede ser así. ¿Cuántos sucesos, repito, cuántos sucesos históricos no están descritos? Y son historias, son muy relevantes, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver un poco más. Popper también afirma que la inexistencia de leyes del desarrollo histórico niega los intentos de creación de conocimiento totalizador de la sociedad. Sí, o sea, en eso tiene razón, o sea, las leyes del desarrollo histórico como tal no existen, ¿no? Eh, pues no hay leyes por sí que la historia tenga, que se pueda sostener por ella, por sí misma, ¿no? Además de que niega intentos de creación de conocimiento totalizador de la sociedad. Bueno, en mi caso sí, ninguna ciencia social es muy precisa, de hecho, a diferencia de las... exacto. Y pues sí, la sociedad está sostenida a cambios. ¿Sí? Y bueno, aquí también abajo pintan los temas de la predicción, pues deja muy claro que en física se pueden realizar predicciones, a diferencia de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, perdón, que estas pues no, pues las predicciones son, bueno, complicadas, más realmente Popper tiene razón de que las ciencias sociales no son tan exactas. Hmm, Es una muy buena pregunta. Sin duda es algo que ahorita veremos con más claridad desde mi punto de vista, obviamente criticando la obra y tomando también en cuenta algunos factores positivos, ¿no? Que no toda obra es mala y no toda obra es buena. Hay que rescatar los puntos positivos y hay que criticar los puntos negativos, ¿no? Entonces, claro, la imagen de las ciencias naturales, ¿no? La física, las matemáticas, la biología, la química, o ciencias naturales, leyes exactas, leyes teóricas. Y pues sí, lo mismo que nos dice que la dificultad de establecer leyes generales para el caso de las ciencias sociales, pues es imposible realizar predicciones para estas, ¿no? Popper B menciona que es muy complicado aplicar las leyes naturales, ciencias sociales, puesto que, pues sí, las ciencias sociales no carecen de fórmulas generales, carecen de una metodología exacta, ¿no? A diferencia de las naturales. ¿Sí? Entonces, nosotros para poder formular predicciones necesitamos leyes y condiciones iniciales. Y si no podemos formular estas predicciones, pues no hay elementos, no hay manera de hacerlo.
Es lo que dice prácticamente Popper con las ciencias sociales, ¿no? Y pues sí, nada puede ocurrir como algo exactamente nuevo. Coloco como un ejemplo el aparato en el que siempre podemos analizar como una combinación distinta de nuevos elementos. Es, vemos, preguntamos, ¿realmente necesitamos leyes? Sí, sí, las leyes son esenciales en cualquier ciencia, tanto natural como social. Ahora, venía aquí al caso repetido, la sociedad está sostenida a cambios. Nada se puede repetir con precisión. De hecho, en el libro mencionan mucho la sociología. La sociología la mencionan principalmente como esta nueva historia que trata de estudiar a la sociedad en conjunto. Esto es mm, importante, puesto que la sociedad se sostiene en cambios. ¿Cómo tú vas a ver que de aquí a un siglo la sociedad sigue siendo la misma, viviendo ejemplo, la monarquía? No, obviamente todo va a cambiar. Digo, con excepción de algunos países, ¿no? Que son monarquías, ¿no? Como Dinamarca, ¿no? España, ¿no? Bueno, esas son excepciones, ¿no? Pero, pues sí, como puedo ver, en este nuevo siglo, ¿de qué estamos todos a una supuesta democracia? ¿Pero existe la democracia? Sí. ¿La están ejerciendo? No creo. No, no creo. Sí. Claro. Y la historia, pues obviamente, tienen muchos aspectos importantes en la vida social. Sí, lo digo, son cambios. Para bien o para mal. Y pues bueno, lo que volví al mismo punto, pues que las ciencias sociales para establecer leyes generales que luego establecer la adecuación y una explicación, está ligado precisamente a argumentos como el de la universalidad del hecho social, que a su vez está ligado al argumento de la novedad social y hacen irrepetibles estos hechos, ¿no? Eh, En pocas palabras, lo único que podría decir es que efectivamente Popper menciona que las ciencias naturales, las leyes exactas, no son del todo aplicables a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Por lo tanto, pues, las ciencias sociales, en pocas palabras, Popper nos quiere decir que no las vuelven, las ciencias sociales no se hacen tan exactas, ¿sí? Carecen, no son compatibles con las ciencias naturales. Pero eso es otro punto que voy a mencionar ahorita. Bueno, no, ok. Y pues bueno, obviamente, antes que nada, pues, en conclusión, pues, de toda esta obra, de esta tesis, pues nos dice que el historicismo es imposible, porque no podemos estudiar todo desde a partir de un devenir histórico, ¿no? Este, y pues obviamente no hay forma de saber qué es lo que va a pasar mañana, qué va a pasar con estos cambios, cómo la sociedad se va a sostener a cambios, ¿no? Este, y pues sí, a pesar de la indeterminación de esta propia historia, la posibilidad de dirigirla pues, de manera intencionada, pues provoquen Popper plantear la idea de que los cambios sociales fragmentarios, o sea, es decir, que la sociedad cambie, se divida por muchos años después, pues son posibles, ¿no? Es que los historicistas también se basan mucho, ¿no? No, todo, la historia tiene un porqué. Y sí, pero no todo se mantiene constante, no toda la historia la vas a ver igual, o sea, quieren aplicar lo que las ciencias naturales hacen, que en las ciencias naturales todo es exacto, todo es igual, no están sostenidos a cambios, ¿no? Especialmente en las ciencias sociales no es así, ¿no? En las ciencias sociales hay cambios, ¿no? Entonces, también de cierta manera Popper tiene razón, no podemos imitar en el cambio, sobre todo la crítica del historicismo, que, pues, todo venga de la historia y pues obviamente tratar de llevar ciencias, ¿no? Tratar de juntarlas. Mm, aunque sí hay algunos detalles que quiero mencionar, y pues aquí pues la imagen del futuro es incierto. ¿Por qué? Porque sí, la sociedad es incierta, los cambios son inciertos. Entonces, para cerrar este libro y esta última diapositiva, eh, ¿cuál es la tesis? Es una crítica al historicismo, obviamente, porque los historicistas se basan mucho en el estudio de
teórica de la historia, además, ¿no? Todo tiene un devenir histórico. Es una rama de la es una filosofía, eso sí, la filosofía, que además quieren basarse en lo que las ciencias naturales hacen. Obviamente, pues no, es diferente. Sin embargo, hay excepciones, y es lo que voy a mencionar ahorita con las ciencias sociales en general. Eh, a mí me dio que se me olvidó comentar, muy importante, pues a mí me funciona este Popper de los antinaturalistas y los pronaturalistas. Los naturalistas positivistas, antinaturalistas negativistas. Y como lo dice su nombre, positivistas, pues quieren, hacen el uso que las ciencias naturales sean aplicables, ¿no? A las ciencias sociales, ¿no? Y pues obviamente pues, tenemos a los antinaturalistas, los que no quieren que sean aplicables. ¿O personas antinaturalista? No, tampoco soy pronaturalista, más bien busca un realismo, ¿no? Que, sin embargo, hay puntos que se van más hacia el antinaturalismo que el pronaturalismo, ¿no? O sea, más a lo negativo que a lo positivo. Pues, sin embargo, Popper menciona muchos puntos importantes en la obra, ¿no? Y para, bueno, en concreto finalizar, pues esto es mirar la antítesis y de la síntesis. Sobre nuevamente mi punto de vista y si recomiendo el libro o si no lo recomiendo, qué tan pesado es, qué tan difícil es de comprender y bueno, para empezar, como mencioné aquí, es un libro muy complicado de leer, sí es muy complejo, tienes que basarte en otras obras de Popper, ¿no? Como les ya mencionado en las primeras diapositivas, y pues no es tan complejo en escritura, siento que para esto es muy mm, entendible, legible, ¿no? Y pues sí, menciona que las leyes exactas como tal no pueden ser aplicables como tal en las ciencias sociales, ¿no? Pero aquí viene mi punto de vista, mi crítica, ¿no? Sin embargo, pues las ciencias sociales sí tienen que estar sujetas a leyes exactas. En mi caso, pues lo que estudio, economía, por ejemplo, a pesar de que la economía no es una ciencia exacta, nosotros hacemos uso de fórmulas matemáticas para calcular el PIB, la inflación, eh, las curvas, o sea, hacemos uso de álgebra, cálculo diferencial y otras muchas materias que son muy importantes para la formación de la economía. Eh, Sin embargo, sí, están sujetas, las ciencias sociales están sujetas a leyes exactas precisamente a ir de la mano de este cambio social, ¿no? Y buscar sus soluciones a los problemas sociales. Es decir, conforme va avanzando la sociedad, va cambiando la sociedad, las ciencias sociales tienen que cambiar. Porque no son como las ciencias naturales, porque como vemos las ciencias naturales, hace miles de años se crearon y siguen siendo vigentes en las mismas fórmulas, o sea, realmente nada ha cambiado. Y en las ciencias sociales todo cambia. Entonces, muy probablemente sí, la economía no es perfecta, porque si fuera perfecta, no habría recesiones económicas, no habría derrumbes económicos, no habría pobreza. Pero también, por ejemplo, también el derecho y la sociología, ¿no? También entra, ¿no? El derecho y la lógica. Sin embargo, a nosotros sí somos ciencias, no exactas, pero somos ciencias porque todas las ciencias llevan una metodología distinta, pero llevan una metodología, ¿no? Eh, sí, sin duda es una de las grandes obras de nuestro Popper y sí es de suma importancia para, al menos tiene razón, ya que al menos en este aspecto de como tal no son aplicables. O sea, sí pueden ser aplicables, pero las podemos adaptar, ¿no? Eh, y bueno, para finalizar, recomiendo esta obra. Sí, sí, la recomiendo. Es bastante compleja, es un libro de 270 páginas, es 40 y tantos, creo, más o menos. Ahora me perdí la cuenta porque fueron bastantes páginas para un texto bastante, un poco complejo en cuestión de leer entre líneas, ¿no? Y pues es fácil de comprender, pues no tanto, porque hay que analizar un poco más el pensamiento de este filósofo austríaco, ¿no? Y bueno, por mi parte ya sería todo. Muchas gracias por haber visto la exposición y espero que
se haya comprendido este tema. Es sumamente complejo, pero espero haber sido desagradable. Soy alumno de Hugo San Martínez. Muchas gracias por esta oportunidad, bueno, por este. Tenía ganas de hacer este trabajo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.